De Cuestes amigos y amigas de Radio San Carlos, les saluda Wendy Cibaja, aquí en su programa Vivir para Existir y Mauricio Orozco los controles. Invitarlos a seguirnos un miércoles más por Spotify, la 1430 AM y por las páginas de Facebook de Radio San Carlos y Vivir para Existir. Hoy vamos a ver el mes de la salud mental. ¿Verdad? Porque realmente, bueno, si lo buscamos por Google, como dicen, ¿verdad? Aparece el 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental, pero se toma todo el mes para tratar un tema tan importante para abordarlo y para ello tenemos como invitado a un amigo de la casa ya, a Gabriel Molina González, que es psicólogo del Instituto Nacional de Aprendizaje de la Unidad Regional Huetar Norte. Eh, Gabriel, buenas tardes, qué dicha tenerlo por acá otra vez, de nuevo por acá. Muchas gracias por la invitación, compañera Wendy. Para mí siempre es un honor visitar tan fino programa. Gabriel, un tema que se las trae, la salud mental, y que, bueno, siento yo que después del tiempo de pandemia se le ha dado como más importancia a que tenemos que trabajar en ello. Me parece algo que es realmente positivo. Ya sabemos que no hay salud física sin salud mental y viceversa, ¿no? Así que no tiene que por qué ser un tema aislado y pues siempre me gusta reconocer iniciativas tan positivas como esta que ha emprendido Radio San Carlos desde hace mucho tiempo a través del programa Vivir para Existir. Desde mi punto de vista, pues es un excelente espacio precisamente para promover la importancia de la salud mental entre todos los costarricenses. Y vamos, el tema que es específico, porque es sin duda alguna, salud mental es muy amplio, es posible crecer personalmente a pesar de experiencias de pérdidas traumáticas. ¿A quién va dirigido, digamos, este programa en sí, en particular? Me parece un tema absolutamente fundamental y va dirigido en realidad a todos los seres humanos que hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas experiencias de pérdidas que han sido traumáticas. Eh, Estoy hablando de personas que han experimentado pérdidas. Eh, Hablo de estas pérdidas en términos de personas o cosas que son significativas para nosotros y cuya pérdida ha causado un impacto a nivel psicológico en nosotros que ha llegado a ser traumático. Ejemplos de este tipo de experiencias de pérdidas los vemos a menudo en las noticias. Nos referimos a personas que pierden seres queridos en situaciones inesperadas, imprevistas, como homicidios, suicidios, eh, ruptura imprevista de diferentes tipos de relaciones humanas. Así que pues el abanico de situaciones es muy amplio. Puedo seguir poniendo ejemplos como este. Personas que tenían un trabajo que dependían de ese trabajo y de pronto son despedidas en forma imprevista. Eso puede ser una experiencia traumática. Personas que también han experimentado situaciones de pérdida a través de circunstancias de
diferentes tipos de abuso y violencia entran también en esta categoría, ¿verdad? De experiencias de pérdidas que pueden ser traumáticas. Y de las que, vamos a ver, muchas de esas pérdidas nadie está exento. En realidad, yo diría que ningún ser humano está exento de que en algún momento pueda experimentar algún tipo de estas situaciones. Eh, todos estamos potencialmente expuestos a estas situaciones y este tipo de pérdidas. Ahorita que usted ponía el ejemplo de, de pérdidas, bueno, a raíz de un abuso, eh, mi pregunta, San Carlos, y voy a poner el ejemplo de San Carlos porque es acá donde estamos, siento que ahorita estamos con un dolor muy grande. Hace unas semanas atrás tuvimos la pérdida de una joven, ¿verdad? Eh, hay una pérdida a nivel social, ¿verdad? Eh, porque estamos perdiendo la seguridad. En el caso de su familia, como dice usted, una pérdida inesperada también, ¿verdad? El dolor que embarga esa familia, el dolor que embarga la sociedad. Eh, ¿Puedo contemplar eso como una pérdida traumática, la pérdida de la seguridad? Sí. Es correcto. Es correcto. Eh, estamos hablando de que las experiencias de pérdida no solo se viven a nivel individual, sino que también se pueden vivir a nivel colectivo, ¿no? Y eso es una realidad. Por eso la importancia de tocar estos temas, porque sigo convencido de que pues son en estos espacios, son la oportunidad que las personas tienen para educarse sobre estos temas tan importantes. Pero sí, en este término de experiencias de pérdidas traumáticas entra un gran abanico de situaciones. Sí, porque muchos creerían que tal vez cuando hablamos del término pérdida traumática es a nivel individual solamente, ¿verdad? O a nivel familiar, y casi siempre cuando hablamos de pérdidas lo enfocamos a la muerte de familiares. Pero bien nos decías, pérdida de un trabajo, pérdida de, bueno, la seguridad, en fin, son muchos los términos que podríamos utilizar. Inclusive, puede ser también una enfermedad que se diagnostica, ¿verdad?, en forma inesperada y resulta fulminante, en el sentido de que la persona fallece en una forma muy rápida, imprevista e inesperada, ¿verdad? Ese es otro ejemplo, ¿verdad? Y podemos seguir mencionando varios que entran en esta categoría. Y estamos los seres humanos de una u otra forma preparados. Yo diría que por lo general nosotros no estamos desafortunadamente preparados para esto, ¿verdad? De hecho, es en gran parte lo que el término traumático, ¿verdad?, precisamente es un resultado de que nos afrontamos muchas veces a situaciones que están imprevistas, ¿no?, o inesperadas, ¿no? Por ejemplo, yo tiendo a creer que nadie está esperando, ¿verdad?, que le llamen para decirle que atropellaron a su niño en la escuela, ¿verdad?, y falleció inmediatamente en el lugar del atropello, ¿no? Así que pues uno sabe que estas situaciones son una realidad muchas veces amarga y una realidad que es parte de la vida, ¿verdad? Pero así es, este mundo no está exento de este tipo de situaciones. Por eso el tema reviste mucha importancia, ¿verdad?, porque necesitamos reconocer, ¿no?, comprender e informarnos sobre este tipo de situaciones precisamente para disponer de algunas herramientas que nos ayuden
a afrontar este tipo de situaciones cuando lleguen? Cuando hablamos de que nadie está preparado, nos puede afectar a un mismo nivel o diferente nivel a una persona de otra. Hablemos de una misma pérdida, indiferentemente la que sea. Ujú. Entonces, puede afectar de la misma forma a las personas o de forma diferente. Eso es una de las primeras cosas que necesitamos estar conscientes. En realidad, la respuesta de las personas ante estas situaciones está muy influenciada por el principio de las diferencias individuales, ¿no? Ajá. Nadie responde igual a este tipo de situaciones, sino que nuestra, nuestra respuesta es muy personal, aunque encontremos puntos en común al hablar con otras personas que han pasado por algo similar. La respuesta suele ser muy personal. Y por eso es importante que nos adentremos en explorar qué le pasa a la persona que está expuesta a una situación de este tipo. Sí, porque creo que ahí entra en la personalidad de cada quien, ¿verdad? E inclusive podríamos, porque en una conversación normal uno podría decir, a mí me pasa tal cosa y yo hago, pero en el momento en que sea la situación, habría que ver si realmente usted reacciona de esa forma. Ujú. A mí me llamaba mucho la atención y ahora con la pérdida de esta muchacha, ¿verdad? Tan traumático porque fue la forma en que sucedió todo. eh, Dentro de los comentarios de redes sociales, porque las redes sociales se prestan para todo también, y entonces se hablaba de una indiferencia social de tantos carros que pasaban y que no lo vieron, ¿verdad? Y conversaba con algunas personas y me decían, bueno, si yo hubiese pasado por ahí, yo soy uno de esos que no hubiese visto nada, porque yo voy aquí más el radio y todo, y no soy o sea, inclusive a veces pasa gente conocida en otro carro, le pitan a uno y uno ni sabe quiénes son, ¿verdad? Y entonces, hasta dónde uno es culpable también de no ir viendo ciertas cosas en el entorno. Entonces, todos actuamos completamente diferente. Así es, Wendy. Eh, Nuestra respuesta es influenciada por muchos aspectos, pero no es igual a nadie, ¿verdad? Ajá, Es algo muy personal. Eh, una de las cosas que le sucede a las personas que han tenido este tipo de experiencias es que en realidad, y también voy a hablarlo como una persona que ha vivido experiencias de ese tipo, ¿verdad? ajá, Em, En realidad, nuestra primera respuesta es una respuesta de duelo, ¿no? Donde uno intenta procesar lo que pasó. Las personas pues reconocen muchas señales como quedarse en shock y ese tipo de cosas. ajá. Eh, lo que uno intenta hacer es atravesar este proceso. Es un proceso que se atraviesa en el que uno intenta procesar eh, lo que ha perdido, ¿no? Ajá. Una de las primeras cosas que a uno le suceden es que eh, cuando uno afronta una situación inesperada, que sucede en forma imprevista y violenta, ¿verdad? Eh, una respuesta característica es que nosotros empezamos a hacernos preguntas, ¿no? Ajá, Y una de ellas es ¿por qué? ajá. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi esposo? ¿Por qué Ujú. el por qué pasó? De hecho, pues es interesante porque es parte de ese proceso en que el ser humano intenta procesar y comprender qué fue lo que pasó.
Es inclusive pues algo que sucede en forma involuntaria. Nosotros nos empezamos a preguntar eh, por qué pasó esto, cuál es el propósito, cuál es el significado. Y en ese proceso nos hacemos muchas preguntas. En realidad, pues es algo que no me sorprende porque el ser humano siempre tiene necesidad de comprender lo que pasó. Ujú. Lo que pasa es que los que hemos pasado por este tipo de situaciones vamos aprendiendo ciertas lecciones. Yo diría que pues son tremendas, en el sentido de que eh, este asunto de hacernos muchas preguntas puede ser un arma de doble filo. Ujú. Pienso que hay un lado positivo de hacernos preguntas en el sentido de tratar de comprender qué fue lo que pasó. Eh, si hacernos esas preguntas nos ayuda realmente pues a comprender lo que pasó y lo que sentimos acerca de lo que pasó. Pero hablaba de un arma de doble filo porque también nosotros podemos empezar a obsesionarnos con hacernos ciertas preguntas que finalmente eh, puede ser que no resulten de ayuda. Y por lo que he visto en mi experiencia personal y de otras personas, a veces eh, hacerse muchas de esas preguntas puede simplemente servir como una especie de gasolina que Ujú. aumenta el fuego de emociones, sentimientos y ciertos estados emocionales. Por supuesto que cuando uno vive este tipo de experiencias tiene una respuesta eh, a nivel psicológico, ¿verdad? Como parte de esa respuesta nosotros podemos experimentar diferentes emociones como la tristeza, el miedo y el enojo, que son emociones normativas. Sin embargo, debemos estar conscientes que también nosotros podemos experimentar otros sentimientos y estados emocionales más complejos que podrían Ay. ser autodestructivos. Estamos hablando de el rencor, Ujú. de la furia, Ujú. del odio y de la amargura. Y creo yo que estos sentimientos y estados emocionales más complejos muchas veces son el resultado de obsesionarse, ¿verdad? Con encontrar respuestas a ciertas preguntas. Y qué peligroso eso, ¿verdad? Esa obsesión. Te voy a contar algo y no sé si entrará como una experiencia traumática. Cuando mi hijo mayor tenía 2 años, me le diagnostican una enfermedad en un riñón, ¿verdad? Y obviamente como mamá entra uno en un estado. Y recuerdo que estar en el hospital y bueno, cuando llegaba algún familiar o el papá a cuidarlo para que yo saliera a descansar, yo llegaba, pero era así, llegando a la casa y abriendo computadora para investigar sobre la enfermedad. Lo nuevo que me habían dicho durante el día, yo llegaba a buscarlo y todo. Y el estrés mío era tanto, ¿verdad? Esa obsesión de que medicamentos, operaciones, todo lo que yo pudiese investigar sobre la enfermedad. Y nunca se me olvida, y hoy por hoy, pues le doy gracias a la doctora Burgos, que yo creo que me dio como una cachetada, digo yo, una cachetada emocional, que fue un estate quieto, porque recuerdo que llegó y como mucha propiedad y me sentó y me dice, Wendy, ya, ya, por favor, ya. Porque cuando ella llegaba a la visita, ya yo la atacaba con preguntas, ¿verdad? Y ella llega un día y me dice, ya, por favor, ya, no leas más, no busques más, porque apenas estamos iniciando. Y yo me imagino que ella dijo, ya lo está matando. Y apenas estamos, no sabemos cómo va a evolucionar. Y entonces esa obsesión, y es eso, ¿verdad? Uno buscando respuestas a 1000 preguntas. Y a los 6 meses me le diagnostican otra enfermedad y yo decía, ¿por qué el mío?
No es que fuera otro niño, pero es que ¿por qué? ¿Por qué el mío? Dos enfermedades poco comunes y el mío. Y esas preguntas que no te dejan tener paz. Ujú. Y por supuesto que yo quiero enfatizar en que aquí jamás estamos hablando de que hay un patrón de respuesta general, Ujú, porque ujú. pues todo el mundo reacciona de forma muy Diferente. personal e individual. Pero sí quiero resaltar o hacer hincapié en que eh, algo que he observado es que una de las reacciones que más pasan es la cuestión del enojo. Ujú, Eh, es algo que aparece en este proceso de duelo, ¿verdad? Como la respuesta a este tipo de situaciones de pérdida, ¿verdad? Eh, pero hay que tener precisamente cuidado con eso, ¿verdad? Eh, una de las cosas que pasa es que uno se enoja con Dios, se enoja con la vida, con las personas y con uno mismo. ujú, Pero como decía antes, hay que tener cuidado eh, con esa emoción, porque realmente uno puede llegar a amargarse, ¿verdad? Y su vida puede llegar a estancarse, ¿verdad? Encerrado, ¿verdad? En este tipo de preguntas de por qué a mí me pasó esto, ¿verdad? Y por qué Dios, la vida y las personas me tratan en forma injusta. ujú, ujú. Y creo que eso es uno de los temas centrales que uno tiene que resolver en este proceso, ¿verdad? Cuando uno no logra resolverlo, es precisamente cuando uno queda atascado, ¿verdad? En este tipo de experiencias de pérdidas traumáticas y no logra crecer a partir de ellas. Porque hablamos al principio de, ¿es posible crecer? Claro que sí. Ujú. La respuesta es sí, pero no es algo que está afuera de nosotros, sino que está adentro. Depende, depende de nosotros y la manera en que vamos a atravesar este proceso, ¿verdad? Uno en el momento del duelo siente que nadie lo ha vivido como uno, creo yo. Sí, en realidad eso lo que nos muestra es una de las necesidades que uno tiene, ¿verdad? Ajá. Cuando uno em, digamos que se afronta una experiencia de pérdida, ¿verdad? Em, que es tan fuerte que puede inclusive tener un impacto traumático en uno. Una de las necesidades que uno tiene es precisamente de sentirse validado. Ajá. Validación, eso quiere decir que otras personas eh, puedan confirmarnos que lo que pasó y que lo que sentimos es válido, ¿no? Estoy hablando de otras personas y también nosotros, ¿no? Ujú, Precisamente pues una de las cosas que nos puede dejar atascados en este proceso es que no encontremos validación. ujú, ujú. Eso es una de las primeras cosas precisamente para crecer a partir de estas experiencias, ¿no? La validación. ¿Cómo enfrentar estas pérdidas que me permitan crecer? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de una pérdida laboral, eh, a veces de la crisis viene la oportunidad. Obviamente no la voy a comparar con la pérdida de un ser querido, que es muy diferente y demás, pero también se puede crecer. Yo siempre he pensado que hay un espacio entre lo que a uno le pasa y la respuesta de uno como persona ante eso que le pasa, ¿verdad? Así lo decía el eminente psiquiatra Viktor Frankl, ¿verdad?
Y ese espacio para mí tiene un nombre que es el punto de elección y decisión. Repito, entre lo que a uno le pasa y la respuesta que uno tiene a eso que le pasa, siempre hay Ujú, un espacio de elección y de decisión. Y es una de las primeras cosas que uno tiene que aprender en esto, ¿verdad? Porque debemos reconocer que este proceso no es algo fácil, ¿no? ujú. Eh, Hacerle frente a experiencias de pérdidas traumáticas es algo realmente duro que Y, solo lo entendemos quienes lo hemos vivido, y ¿verdad? que no Eh, lleva el mismo tiempo para todos tampoco. Así es, pero en realidad eh, muchas de las cosas que ayudan las hemos mencionado, ¿verdad?, anteriormente y las vuelvo a repetir. Por ejemplo, ¿verdad?, es muy importante, ya para, tal vez para enumerarlo en pasos prácticos, es muy importante reconocer Ujú, que uno ha experimentado una pérdida. una pérdida traumática. Otra cosa es que uno tiene que abrirse a sentir esa pérdida, en lugar de tratar de evitar escapar de ella. Ujú. Más bien tiene uno que acercarse, ¿verdad?, Para a poder sentir soltar. la pérdida. Otra cosa muy importante para mí es que el proceso de duelo es algo que nosotros necesitamos elaborar para resolver eso que antes hablábamos de las preguntas. Ujú, Es muy importante mm, hacer todo lo posible para no quedarse atrapado en la idea de que Dios, la vida y las personas han sido injustos conmigo, ¿verdad? Y cuando uno se queda atrapado ahí, cuesta mucho salir hasta que uno afronte, ¿verdad?, esa situación. ujú. Es parte del proceso de duelo, ¿verdad? Eh, para mí, es un concepto muy poderoso, pero es algo que no veo nada fácil. Sin embargo, es lo que nos ayuda. Finalmente, el proceso de duelo se resuelve cuando uno aprende a aceptar lo que pasó. Ujú, desde ahí parte. Ajá. Repito, hay demasiado poder en la aceptación. Pero mientras uno siga encerrado en la idea de que Dios, la vida y las personas tenían que ser justos conmigo, ¿verdad?, y lo que me pasó a mí no tenía por qué suceder, difícilmente uno va a salir de ahí. Gabriel, y cuando hablamos de ese crecimiento a través de la pérdida, ¿cómo podríamos definirlo? En realidad, el crecimiento a partir de situaciones de pérdidas traumáticas no es algo raro. Ujú, Eh, realmente, pues es algo que pueden dar fe y testimonio muchísimas personas. Es precisamente esa experiencia donde la persona percibe que a pesar de que ha experimentado algo que fue muy doloroso e inclusive traumático, ¿no?, eh, el proceso de haberlo experimentado ha resultado, ¿verdad?, en una experiencia de aprendizaje, ¿verdad?, que produce un cambio en uno, en el sentido de que uno puede verse como una persona antes y después. y una persona después de esa experiencia, pero eh, el que sea una experiencia de crecimiento postraumático depende mucho de la posición que yo elija, ¿verdad? Ujú, Depende mucho de lo que yo elija y decida a través de este proceso de duelo, ¿verdad? Si yo me quedo, ¿verdad?, si yo
elijo quedarme atrapado en el deseo de que se me haga justicia, Ujú, y en el deseo de vengar lo que a mí me pasó, yo voy a quedarme atascado en ujú. ese proceso. Eh, Ahora que usted hablaba de esto, se viene a mi mente y pongo el ejemplo de ay, Dios mío, el proyecto Daniel. El proyecto Daniel nació aquí en San Carlos, en Zarcero, una pareja que no es de acá de la zona, venían a pasear, perdieron a su hijo por la enfermedad del cáncer, ¿verdad? Y ahí en el carro iban hablando de su hijo y tienen la idea el proyecto Daniel es eh, alas en los hospitales, digámoslo así, donde estén jóvenes de la misma edad, o sea, porque vamos a ver, está el hospital de niños y luego está el hospital normal, digámoslo así, el hospital común. Entonces, eh, está la parte de pediatría que llega hasta cierta edad y luego pasan a salones con adultos, pero son chiquillos, son jóvenes. Entonces, era crear esos espacios en los hospitales para atender a los jóvenes con cáncer, pero donde estén jóvenes, o sea, sus iguales. Eh, es un proyecto que ha crecido enormemente a nivel de Costa Rica, creo que hay 2 o 3 hospitales ya que cuentan con estas salas. Y fue el primer ejemplo que se me vino a la mente cuando hablamos de ese crecimiento, ¿verdad? Ha sido una lucha porque no ha sido fácil para esta pareja que fueron los fundadores y ahí están todavía de la mano con el proyecto y todas las actividades que realizan. Entonces, cuando hablamos de ese crecimiento, por eso le preguntaba, porque muchos a veces dicen, y es que no tengo un medio económico, es que no es una cuestión de medios económicos, ¿verdad? Y usted bien lo decía, eh, es un antes y un después. Ujú. En este caso, en esa historia que estabas compartiendo, ¿verdad? Ya iba a proceder a mencionarlo, ¿verdad? Em, una de las cosas más importantes es que de alguna manera es necesario que llegue un punto donde uno se descentre de del tema de la pérdida Ujú, y la injusticia, ¿verdad? Y la necesidad de justicia. ¿Por qué menciono tanto eso? Los que lo vivimos sabemos que pasamos por ahí, ¿no? Y lo he visto, ¿no? En cualquier cantidad de casos, ¿no? Eh, Llega un momento en que uno tiene que descentrarse de ese tema, ¿verdad? Para reenfocarse, ¿verdad? En nuevos propósitos que te den significado, ¿verdad? ujú, Y en este caso, pues creo que fue la experiencia de esta pareja, ¿verdad? De alguna manera ellos encontraron en ese proyecto, ¿verdad? Eh, un propósito, ¿verdad? Un nuevo significado a su experiencia, ¿verdad? Eh, que les dio una nueva dirección a su vida, ujú, ¿verdad? Eh, concentrándose en lo que para ellos tenía valor. Encontraron, me gusta esa palabra, encontraron un valor. Nosotros a veces entendemos por valor cosas como honestidad y sinceridad, pero el concepto del que yo estoy hablando es más amplio. Una de las cosas más importantes es que nosotros encontremos una dirección por donde ir, ¿no? ujú, Eh, una dirección donde podamos definir lo que tiene valor para nosotros, ¿no? En tanto nosotros no definamos una nueva dirección, nos vamos a quedar en el mismo lugar. ujú, Por eso te decía que es tan importante, ¿verdad? Poner atención, porque la parte de las emociones puede tener un doble filo, ¿verdad? ujú, Puede ser una navaja de doble filo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la tristeza me puede ayudar a mí a reconocer lo doloroso que ha sido mi pérdida, pero también me puede dejar atrapado en un estado de lástima a mí mismo, ¿no? ujú, Que no me ujú, ayuda a crecer. Entonces, es en este proceso de duelo, ¿verdad?
para mí es crítico resolver esa parte emocional. Eh, para mí el objetivo último sería, ¿verdad? Eh, aprender a aceptar lo que pasó, y a tener inclusive pues una nueva filosofía más realista de la vida, ¿verdad? Porque la verdad es que debemos reconocer que este mundo es un mundo imperfecto y está lleno de injusticias. Ujú. Si nosotros pues insistimos en tener una filosofía de vida, ¿verdad? Donde demandamos que la vida y las personas siempre sean como nosotros esperamos Deseamos. o queremos, ¿no? Nos vamos a preparar automáticamente para muchas decepciones a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Que pueden resultar traumáticas precisamente por adoptar una filosofía poco realista de la vida. Qué importante porque antes cuando hablabas de lo de las emociones, ¿verdad? De la ira, o sea, todos pasamos en algún momento por todas las emociones. Es más, una película que por lo general trabajo mucho en los centros educativos infantil, pero también válido para verle a los adultos, que es Intensamente, ¿verdad? Que habla de todas esas emociones, porque todos en algún momento estamos felices, tristes, con ira, enojo, en fin, ¿verdad? Y es válido, y la importancia de validar las emociones, porque es sumamente importante validar, sí, hoy estoy molesto, ¿verdad? O hoy sí, mi felicidad es tanta, pero ve que a veces puedo estar feliz, pasó algo y puede traerme a la ira o al enojo o a la tristeza, ¿verdad? Eh, y me encanta porque nos dice eso, o sea, el punto de levantarnos. Valido mis emociones, tengo derecho a llorar y llore, es desahogarse, pero llega un punto donde ya. Exacto. Por eso te decía, la validación es una de las primeras cosas que uno tiene que eh, reconocer, en el sentido de que lo que a mí me pasó fue muy doloroso, ¿verdad? Me hizo sentir muy enojado, pero eso no significa, ¿verdad? Que lo que a mí me pasó eh, deba a mí atraparme, ¿verdad? En un Uh-huh, estado de sufrimiento continuo, uh-huh. Es porque como, ahí es donde viene el problema, ¿verdad? uh-huh, Eh, para ponerlo en un caso, ¿verdad? Llega el punto en que los papás que perdieron a, a, una hija o un hijo, ¿verdad? Porque fue una víctima de colateral de una muerte violenta donde hubo disparos y esa persona resultó fallecida. Una muerte violenta, ¿verdad? Horrible, ¿verdad? uh-huh. Solo las personas que lo viven saben cuán doloroso es eso, ¿verdad? Pero llega un punto en que la vida nos va a afrontar para que tomemos una decisión. Entonces, una experiencia de esas puede ponernos en la situación de tener que tomar una decisión o elección clave, ¿verdad? Eh, o yo me quedo en amargura de el dolor, la amargura, ¿verdad? Y Como el enojo, diríamos popularmente, la furia, enfrascados ahí. el odio, el Uh-huh. rencor contra Dios, contra la vida, contra el mundo entero, ¿verdad? Por lo que a mí me pasó, o hago algo diferente. Pongamos el ejemplo, tenemos deportistas, tenemos, se me fue el nombre de este muchacho atleta, que hace poco veía un reportaje y la situación económica, adoptado por una señora y toda su historia de vida, ¿verdad? Eh, Pongo el ejemplo también de muchos que han perdido miembros de su cuerpo, una pierna, un brazo, eh, y a esto se suman un montón de cosas, ¿verdad? O alguna discapacidad cognitiva. Entonces,
Y uno dice, por qué ellos tienen esa valentía, ese ímpetu de decir, y aquí estoy en pie, y aquí sigo? Y los escucha uno y dice, y la vida no es fácil. Sí, es precisamente pues de lo que hemos hablado hoy, de las diferencias individuales, porque eh, es muy, es hasta cierto punto asombra mucho ver cómo una misma situación puede tener resultados tan diferentes, ¿no? Ujú, ujú, En una persona, en dos personas, el diagnóstico de una enfermedad crónica puede ujú. tener resultados Y, diferentes. Ahora, una buena pregunta sería, ¿por qué esas diferencias? ajá, Y precisamente, pues, esas diferencias tienen que ver eh, con, la actitud que uno elige o decide para afrontar ese proceso. Suena a algo trillado, ¿no? ajá, ajá. Eh, pero eso es algo fundamental que marca una diferencia, ¿verdad? Gabriel, ¿y qué papel juegan los que están a tu alrededor? Porque, por ejemplo, recuerdo a Ariel, un muchacho de Cartago, que da conferencias y charlas de motivación, y Ariel nos decía, recuerdo decirle a mi papá, eh, moví la bola, o no sé cómo es que le llaman, ¿verdad? 3 veces. Y el papá le decía, lo quiero 25 veces. Cuando logró las 25, lo quiero tantas veces. Y él decía, siempre faltaba. O sea, nunca le quedaba bien porque siempre me decía que era más y más y más. Hasta ahora entiendo. Y entonces a veces la gente dice, pero es que qué cruel, hay que entender la discapacidad o hay que entender la situación por la que está pasando. Y el mismo papá, la misma mamá o esa red que en teoría se supone que es la red de apoyo, es la más exigente, la más cruel, es así. Depende exactamente de las personas. A veces puede ser, las personas pueden ser parte de esa red de apoyo, ¿verdad? Y a veces no. A veces más bien pueden servir eh, como obstáculo a esa experiencia de crecimiento personal que estamos hablando, ¿verdad? Otras veces pueden ser facilitadores, ¿no? Ujú, ujú. Y, pero indudablemente, pues, en este tipo de experiencias siempre va a ser muy importante el apoyo que uno pueda, ¿verdad?, recibir de sus seres queridos. Pero aún con todo, ¿verdad?, Ujú, eh, la posibilidad de tener apoyo, ¿verdad?, es algo que finalmente llega a un sí. punto en que depende, ¿verdad?, depende de nosotros. Ojo, no estamos aquí, o sea, nunca hemos dicho, no estamos diciendo, nunca lo hemos dicho, que esto sea un asunto fácil. Ajá. No hay un Ese, ABC tampoco. no hay un ABC, no hay ninguna receta, ¿verdad? Es un asunto muy duro, ¿verdad? Yo insistía mucho en el tema del enojo, ¿verdad? Ujú. Porque pues es algo que con lo que uno se va a encontrar casi siempre, ¿verdad?, en este proceso, ¿verdad? Y va a llegar un punto en que uno se ve confrontado a resolverlo, ¿verdad? Eh, Insisto en el tema de eso del enojo porque estamos hablando de que pues uno recorre escalones, ¿no? Ujú. Y el enojo lo lleva a otro tipo de emociones, estados emocionales que a uno lo puedan mantener encerrados, ¿no? Y uno Encerrado nunca, en el pobrecito yo, ajá, encerrado, ¿verdad?, en la idea de que la vida es injusta, ¿verdad? Y Dios es injusto y las personas son así, así, ¿verdad? Realmente eso lo mantiene encerrado a uno, ¿verdad? y eso se transmite también. Por ejemplo, Eso, un papá, una mamá, sus propios hijos, ¿verdad? ujú. Y cómo cambia esa visión de vida también.
De hecho, cuando uno llega a estar en un estado de amargura, ¿verdad? Ese estado se alimenta precisamente de esta idea de que uno está furioso, ¿verdad? Por lo que a uno le pasó Ujú, ujú. y uno demanda justicia, ¿verdad? Y venganza, ¿verdad? Mientras uno no resuelva ese tema, ¿verdad? Difícilmente, ¿verdad? Eh, sale de ese estado, ¿verdad? Gabriel, has dicho algo, es complejo el asunto. Y para enfrentarlo, no siempre se tiene la capacidad. Yo puedo aceptar lo que estoy pasando, puedo reconocerlo, pero tal vez no tenga la capacidad para afrontarlo. Entonces, ¿a quién debemos recurrir en un caso de estos? ¿Quién será el profesional, la persona idónea a la que yo pueda recurrir? Bueno, yo diría, digamos que se puede recurrir a diferentes recursos de apoyo, ¿verdad? Pero pues si estamos hablando de personas profesionales, pues tienen que ser personas que hayan tenido experiencias acompañando, ¿verdad? A personas que están en este tipo de situaciones, por supuesto, ¿verdad? Eh, pero igual creo yo, digamos que no solo existen recursos de personas profesionales, Uh pienso que es muy importante el acompañamiento espiritual. -huh. Y ese acompañamiento uno lo puede encontrar con sacerdotes, pastores o consejeros laicos. Y todos esos recursos pues son válidos. Uh -huh. Eh, y siempre le digo a las personas que cuando pues ya uno no puede solo, es la señal de que hay que buscar ayuda. Uh -huh. Y en ese caso pues llega un momento en que puede ser necesario, ¿verdad? Por supuesto, en la mayoría de los casos la persona intenta buscar ayuda en su familia, ¿no? Tenemos que reconocer que no siempre se encuentra ahí, ¿no? Pero en realidad pues recursos se pueden encontrar. Lo importante es reconocer que cuando yo no puedo solo, pues es hora de considerar que a mi historia de vida entren otras personas, ¿no? En las que yo pueda depositar mi confianza, ¿verdad? Y Uh -huh. poder abrirme a recibir ayuda. Uh -huh. Y también creo importante porque puede darse el caso, y digamos, usted puede reconocerlo y diga, voy a hablar con Wendy, como esa red de apoyo, ¿verdad? Porque tal vez te inspiro. Yo te escucho, pero siento que no soy la persona, ¿verdad? Entonces, porque puede darse, digamos, soy tu familiar o tu amiga y todo, y uno dice, no sé qué hacer, no sé qué actuar. Entonces, también importante, si usted es una de esas personas a las que recurre y no sabe, igual, decirlo, nada va a pasar, nada va a pasar, es mejor decirlo a dar la espalda y, y tal vez sí ayudar a buscar a alguien, ¿verdad? O ser ese intermediario, ¿verdad? Pero decirlo. Sí, las personas no siempre tienen las respuestas a todo, ¿verdad? Ujú, Puede llegar un momento en que pues de verdad uno llegue a requerir la ayuda profesional porque con otras personas no ha sido posible lograr ese proceso, ¿verdad? ujú, Entonces, pues es una posibilidad que uno debe considerar. Lo que pasa es que pues las personas no siempre tienen el recurso económico, ¿verdad? ujú. Eh, para poder pagar un servicio profesional, ¿no? Cuando eso nos pasa, pues debemos explorar qué recursos tenemos. ¿Cuánta paz nos puede traer el reconocer y el aceptar ante una pérdida traumática que efectivamente necesito levantarme, necesito crecer, necesito salir de donde estoy? Pues es el primer paso, ¿verdad? Es el primer paso hacia este proceso, ¿verdad? Eh, y todo lo que hemos hablado aquí es parte de ese proceso de crecimiento, ¿verdad?
y todos sabemos que el primer paso es tener la humildad de reconocer que a mí me ha pasado esto, ¿verdad? Y estoy atrapado, ¿verdad?, en este proceso, ¿verdad?, del cual trato y trato y trato, ¿verdad?, y no salgo de ahí, ¿verdad?, de que en realidad tengo que reconocer que como persona estoy lleno de amargura, de que estoy furioso, ¿verdad?, de que me hago preguntas y preguntas y no encuentro respuestas, de que eso solo me sirve para llenarme más de rencor, de furia, ¿verdad?, contra Ujú, todo y contra todos. ujú, Empieza por ahí. ujú, ujú. Eh, entonces, ante pérdidas traumáticas, puede darse de forma individual y puede darse en forma colectiva. Empezando por ahí, ¿verdad? Cuando hablamos de pérdidas traumáticas, no hablamos solamente de pérdida de vida, hablamos de la pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, o sea, estamos en todos los Ujú. ámbitos. Y creo que por ahí tal vez faltaba añadir que digamos, las personas que podemos ser recursos de apoyo, ¿verdad?, Ujú, es muy importante, algo muy importante. Antes lo estaba diciendo, pero ahora lo hablo para las personas que quieren ayudar, ¿verdad? Es muy importante que nosotros aprendamos a darle validación a las personas, ¿verdad? ujú, De las primeras necesidades que tenemos es que las personas nos comprendan y nos entiendan, ¿verdad? Pero ahora algo que yo veo que se da demasiado es la invalidación. ujú. Eh, y las personas hacen un gran esfuerzo por contar algo que es súper personal, y a veces reciben pues Un rechazo. respuestas y expresiones en forma de palabras de las personas que, ¿cómo se va a abrir esa persona, verdad? Lo que sintió fue una humillación Ujú, cuando le dijeron, eso que pasó usted lo han pasado millones de personas. ujú. Se minimiza. Eso es una forma de invalidación tremenda, ¿verdad? Ujú. Y eso a veces tiene Ahora, resultados que son muy, muy, muy malos, ¿verdad? ahora que hablas de Mantiene a eso, las personas encerradas otra vez, ajá, ahora que hablas de eso, eh, traigo el término que ahora se ha como normalizado, dice uno, ¿verdad? El de, en el caso de quienes somos padres, los hijos de cristal, las generaciones de cristal, ¿verdad? Entonces, cualquier situación que se dé con los jóvenes o los niños y uno escucha, ay, antes uno era igual, y no existía esto, y no existía lo otro, ¿verdad? Eh, y entonces es exactamente eso. para poder verdaderamente ayudar. Una de las actitudes fundamentales es eh, cuando uno va a servir de recurso de apoyo, acompañante, ¿verdad?, a una persona, ¿verdad? Um, es ese asunto de validar, validarle a la persona lo que ha pasado, ¿verdad?, lo que ha sentido, ¿verdad? Eso es súper importante porque creo que es lo que abre la Darle puerta esa importancia. para, para otro tipo de cosas, ¿verdad? Eh, Mientras la persona no encuentre comprensión, eh, las personas siempre se confunden porque usted lo que tiene es eh, lástima de sí mismo, ¿no? Ujú, Usted ujú, tiene que dejar eso, ¿verdad? ujú, Y simplemente pues usted tiene que tratar de salir adelante, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que hay algo de verdad en eso, ¿verdad? Eh, pero eso jamás se dice de buenas a primeras, ¿eh? ujú. Uno, lo primero que tiene que brindar a la persona, ¿verdad?, es esa comprensión. Ujú. De eso depende que la persona pues se pueda abrir más, ¿no?, a revelar otras cosas de su experiencia, ¿verdad? Okay. Eso es muy importante, ¿verdad? Y tanto esto que estamos hablando de la validación, eh, es tanto para las otras personas que quieren ayudar como también para nosotros, ¿verdad? Ujú. Eh, Nosotros pues también
en algún punto vamos a necesitar darnos esa validación y tener compasión, ¿no? Por nosotros mismos, que no tiene que ver con la lástima de uno mismo, ¿verdad? Es reconocer lo que uno pasó, ¿verdad? Y lo que sintió, ¿verdad? Y lo duro que ha sido, ¿verdad? Ujú. Eh, es una cuestión de transparencia, ¿verdad? De honestidad con uno mismo, ¿verdad? Nos dicen por aquí, excelente tema, saludos y bendiciones, excelente programa, los felicito, de verdad que es un tema demasiado importante para todos, ¿verdad? Y es un tema de lo que poco se habla también. Eh, Gabriel, se nos ha ido el tiempo, tal vez para cerrar, eh, el mes de octubre, salud mental. Hágame un cierre ahí porque debemos, es prioridad, es sumamente importante que todos invirtamos en nuestra salud mental. Yo diría que salud mental es una de las mejores inversiones que podemos hacer en la vida. Eh, es absolutamente fundamental. Y es algo que creo que merece realmente nuestra atención, ¿no? Ajá. Y yo no quería decirlo, pero es trágico que todavía, ¿verdad? A estas alturas, pues es que muchas veces uno ve que no se le da la importancia, ¿verdad? Sí se están haciendo muchos esfuerzos, ¿no? Pero no debiéramos olvidar lo importante que es, ¿no? Sin salud mental no hay salud, ¿no? Ajá. Ajá. Súper, súper importante, ¿verdad? Eh, y comienza, ¿verdad? Con nuestra apertura, ¿verdad? A este tipo de temas. Así que pues de nuevo pues, muy agradecido. Muchas gracias por estos espacios. Y qué bueno de que las personas puedan tener contacto con este programa, ¿verdad? Y que sigan habiendo temas de este tipo, ¿verdad? Porque son muy necesarios. Así es. Bueno, antes de irnos, quería recordarles que este mes de octubre tenemos la campaña para ayudar a la asociación Caleb, ¿verdad? Que es una asociación de restauración para personas con adicciones, ubicado en Santa Clara. Entonces, ¿en qué consiste la campaña? El centro de acopio va a ser aquí, Radio San Carlos, Radio Imprenta San Carlos, o por medio del 8736-3099 pueden contactarse con mi persona. Es donación de artículos de aseo e higiene personal, presto barba, jabón, papel higiénico, espumas de afeitar, todo lo que sea de pastas dentales, cepillos dentales, que nos funcione para la higiene personal. Son 35 hombres que están en este centro de restauración y están haciendo grandes esfuerzos, están trabajando en conjunto con la Asociación de Desarrollo de Santa Clara y diferentes instituciones y queremos apoyarlos. Y desde Radio San Carlos estamos con esta campaña. Entonces, ustedes, un papel higiénico, un jaboncito, todo suma y hace la diferencia. Entonces, les agradecemos, pueden coordinarlo por medio de mi persona o presentarse acá en Radio San Carlos y hacer su donativo. Vamos a estar todo el mes de octubre con esta campaña y el primer programa del mes de noviembre lo vamos a tener a ellos acá y qué bonito sería hacerles ese día entrega de ese donativo. Y yo sé que contamos con todos ustedes. Gabriel, de corazón, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Esperamos volver a vernos acá en Vivir para Existir, porque de verdad, como bien lo decía, esos son los temas que hay que tratar, hay que abordar y que como población ocupamos conocer y empezar a trabajar en nosotros mismos y también en conjunto con la sociedad. Así es, Wendy. Totalmente comparto tu idea. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes que nos siguen miércoles a miércoles. Los esperamos la próxima semana con otro programa, otro invitado y muchos éxitos y bendiciones en esta semana.